La cápsula de hoy es presentada por Camas Todonte. Camas Todonte. El descanso feroz. Camas Todonte. Punto y te digo qué dinámica de punto y te digo eres. Publicar. Después de extrañarles un chorreral y con una pausa para realizar una entrevista muy interesante, durante estas últimas semanas que se han pasado tan rápido como subir 5 pisos con cubrebocas y que casi no ha pasado nada, finalmente llegó y casi se va julio y no se vio muy bien que digamos. Para muchos este periodo sigue siendo de solo un par de actividades: dormir y comer. Bien, señor Jiménez, hábleme de usted. ¿Qué le gusta? El pan. No. Me refiero a algo intangible como platicar, el arte, la poesía, lo intangible. El olor a pan. Y bueno, estamos de vuelta para hablar de algo que se encuentra revolviendo la mente y la paz de muchas personas: el regreso a la normalidad. Hubo un grupo poblacional que ni siquiera se enteró que estuvimos y estamos aún en confinamiento. Un grupo casi extraterrestre, casi humano, denominado pubertos. Kevincito, ya levántate. ¿Ya te conectaste a tu clase en línea? ¿Hiciste tu tarea? ¿Ya arreglaste tu cuarto? Ay, ya deja el celular. Y hubo ciertas personas que, a pesar de las recomendaciones y sin pertenecer a la gente dedicada a las actividades esenciales, nunca se quedaron en casa. Los odio. Otros que nunca le dieron la relevancia indicada. Bueno, hasta presidentes tercos que se pusieron cubrebocas solo cuando ya no les quedaba de otra. Nos referimos, por supuesto, a Jair Bolsonaro. ¿Verdad? A pesar de todos estos grupos de enemigos de la lógica, la gran mayoría de nosotros hemos tenido semanas, meses, bimestres, trimestres, cuatrimestres de confinamiento. Gradualmente algunos han regresado y en los primeros días de su regreso se preguntaban: caray, ¿qué son esas coberturas en mis pies y que la gente llama zapatos? O lo que es lo mismo, ¿por qué en mis patas no están mis chanclas para hacer el quehacer? Mientras que otros se preguntaron: ¿qué es esa luz y por qué lastima mis ojitos? Cuando volvieron a ver el sol. Y aunque había algunos a los que ya se les quemaban las habas y les urgía regresar, casi todos los que regresaron y muchos de los que están por regresar han desarrollado un poco de ansiedad y tienen miedo de lo que vendrá. Así pues, nuestro equipo de investigadores ha recopilado información respecto a la ansiedad al regreso, contemplando a qué y por qué le tenemos miedo, cómo se manifiesta y, como siempre, algunas recomendaciones de cómo lidiar con el regreso a la normalidad. Así que comencemos. Muchos apenas se encuentran reponiéndose del duelo por la pérdida de nuestro estilo de vida previo cuando ¡zas!, nos sueltan el regreso a la nueva normalidad. Nueva normalidad no es un término exclusivo de México ni reciente. Aunque a estas alturas quizá ya te haya hartado, la verdad es que es un término que se acuñó. Cállate, ay, cómo te gusta hablar de lo que no sabes. Aunque después de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos se había acuñado un término similar, nueva normalidad es una expresión del ámbito de la economía, las finanzas y el comportamiento social en general, acuñado para describir las nuevas condiciones financieras tras la crisis de 2008, en que hubo secuelas de la Gran Recesión. En el contexto de la pandemia actual, se le escuchó por primera vez en China, pero se extendió a Asia, Europa, América y México no ha sido la excepción. Y el regreso a la nueva normalidad ha implicado diversas reacciones, como mencionamos en la introducción. La principal de ellas es el miedo.
Algunos teóricos le han denominado ansiedad de reingreso, que es justamente una forma de estrés relacionada con el temor de ser incapaz de adaptarse a las nuevas condiciones y nuevas disposiciones de la vida en el exterior. Lo anterior se debe en la gran mayoría de los casos a que el confinamiento nos hizo crear una burbuja de seguridad que, ante la inminencia de regresar a actividades, nos da miedo romper. Y no es para menos, vivimos un trauma que nos ha hecho estar más temerosos que antes. Ya hemos hablado de las diferencias entre miedo y ansiedad y en cómo se manifiesta física y emocionalmente esta última, así que vayamos directamente a comentar a qué le tenemos miedo. ¡Hay muchas cosas! Mencionemos algunas de las principales situaciones que generan miedo en las personas que están regresando al mundo exterior. Es muy probable que sientas una amenaza a tu seguridad física ante el bombardeo constante de datos como cifras de contagios, muertes, ocupación hospitalaria, diseminación de la enfermedad. Pareciera que el COVID está en todos lados y que espera nuestro primer descuido para saltarnos encima, sobre todo en aquellos que pertenecen a grupos de riesgo para complicaciones. Derivado de ello, muchos presentan temor a contagiarse o a contagiar a sus seres queridos. Existe también gran incertidumbre. Por un lado, la información sigue fluyendo constantemente y por otro, hay un gran nivel de especulación. Aún no hay certeza sobre cómo regresaremos a escuelas, trabajos, transporte y otras circunstancias. ¿Volveremos a tener reuniones familiares o eventos masivos? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir usando el cubrebocas? Usted, señor político, no se quite el cubrebocas. Es más, tápese la boca, siempre. Es más, tampoco tuitee. Gracias. Y es válido preocuparse por la incertidumbre porque nadie puede predecir el futuro. ¿No? No, usted no. No. Que no sabe. Bueno, tú sí, pero por otras razones. Muchos sienten temor de perder cosas que se han ganado durante el confinamiento. Por ejemplo, bajar la velocidad ha sido bueno para muchos. Tienes más tiempo para más cosas. Durante la triple cuarentena que nos cayó encima, muchos caímos en cuenta de que no requeríamos estar corriendo todo el tiempo o que no es indispensable tener tanto trabajo y tanta actividad o que no necesitábamos gastar dinero en tantas cosas como creíamos. Casi. Hemos encontrado paz y disfrute haciendo menos cosas y muchos tienen miedo a perderlo. Otro aspecto súper incómodo del regreso a la normalidad es el contacto con otros. Como las personas que no se cuidan, ya sea por su poca empatía y solidaridad o por falta de información o el exceso de información falsa. Puede resultar altamente preocupante, si no es que absolutamente insoportable, estar cerca de gente que cree que el COVID es un invento, que no está padre estar en el gym con cubrebocas protegiendo la nariz y la bocota, o que la revisión de temperatura con dispositivos infrarrojos matará neuronas. Si usted cree eso, créame, ya no hay mucho que matar. Y bueno, ante este escenario de temor y miedo, ¿qué podemos hacer? Adaptarnos. Sí, doctor Perto, sí, pásele. Adaptación es la acción de adaptar o adaptarse. De origen latín proviene del prefijo ad, que significa hacia, y el verbo aptare, que implica ajustar. Ad aptare, ajustar una cosa hacia algo. Gracias. Es decir, adaptarse es acomodarse a la nueva situación. Hay gente que a pesar de sus muchas décadas de vida se adaptan a las nuevas plataformas. Pero para otros este proceso de adaptarse puede implicar síntomas de ansiedad. Puede haber cambios en el estado de ánimo, en el sueño, en el apetito y en otros datos como ya hemos explicado en cápsulas anteriores. Bien, señor Jiménez, dígame, ¿qué es para usted la felicidad? Comer. No, de nuevo con eso, algo más espiritual. Comer con toda el alma, doctor. Aunque es importante señalar que en la gran mayoría de casos, estos síntomas que vienen en el proceso de adaptación son transitorios. ¿Y qué podemos hacer para facilitar la transición, el regreso y la adaptación a la nueva normalidad? Pues echemos a andar las recomendaciones. Adelante. 1. Ve a tu propio paso. En algunos países, incluido México, se han implementado semáforos con múltiples colores para marcar la pauta de regreso. Sin embargo, aunque te digan que en tu comunidad el semáforo pasó de rojo a violeta o de amarillo a azul chiclamino, sin una patinada de mosca, estamos viejos.
Aunque te digan que el semáforo cambió a cualquier color, no tienes que salir corriendo si no te sientes seguro. Ve a tu propio paso. Por ejemplo, si tienes miedo de salir de casa y es forzoso que lo hagas, comienza caminando fuera de la misma, con todas las medidas de precaución, unos cuantos minutos a la vez. Si te sientes ansioso, haz una pausa y posteriormente continúa. Al día siguiente intenta un poco más y un poco más. Poco a poco, día a día, lo irás haciendo mejor. Y trata también de estar cómodo en presencia de otros siempre y cuando ellos también se estén cuidando. 2. Entiende y aprende a aceptar que hay cosas que no puedes controlar. Un punto muy complicado. Ya hemos hablado de esto, no está en nuestro control el fin de la pandemia ni muchas otras cosas, pero en esta transición tampoco estará en tu control que todos acepten las medidas de cuidado. Habrá gente que por más que le insistan y le expliquen se niegue a usar cubrebocas, se resista a usar gel o no quiera que le revisen la temperatura. Si no eres guardia de seguridad, no te molestes por la insensibilidad de estas personas, porque acabarás con tu dosis de paciencia y terminará por agotar toda tu reserva emocional. Puedes, en vez de enojarte, agradecer que tú sí puedes usar tu cubrebocas y que tú sí puedes cuidar de ti y de los tuyos. 3. Ahora sí, controla lo que puedas controlar. ¿Qué está bajo tu control? Usar cubrebocas, lavarte las manos frecuentemente, usar gel cuando no puedas lavarte las manos, evitar tocarte la cara, mantener la distancia social, usar banca en línea en vez de ir a la sucursal, pedir a domicilio en vez de ir a restaurantes, usar tu auto particular en vez del transporte público, o si viajas en transporte público, utiliza gel y sanitizante. Eso sí está bajo tu control. Asegúrate de saber y reforzarte que estás haciendo lo mejor para mantenerte seguro y cuidar de los tuyos. Está demostrado que nos sentimos mejor cuando somos activos en nuestra protección y seguridad. 4. Desecha la narrativa del peor escenario. Ojo, es muy importante no negar sentimientos negativos porque eso generalmente lo refuerza. Mira el ejemplo. No vamos a pensar en Will Smith. No pensemos en él. No lo haremos. No will to know. Entonces, se vale sentir miedo y reconocerlo. Se vale, ya lo dijimos, temer a la incertidumbre. Hagamos este ejercicio. Piensa, ¿qué es lo peor que puede pasar? Por otro lado, piensa, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y finalmente piensa, ¿qué es lo más probable que suceda? Esto habitualmente nos permite ver que lo peor difícilmente va a suceder. Si hay pensamientos catastróficos, déjalos pasar. Y no te satures de información que te los facilite. Aléjate de redes sociales o del exceso de noticias y aléjate también para no recibir falsa información. Distráete, mira comedia, ve partidos o mejor aún, lee. Si aún así está presente algún miedo grande, escríbelo y escribe todo lo que estás haciendo para prevenir que suceda lo que temes. Debes reforzarle a tu mente que tus cuidados van a rendir frutos. 5. Espera y observa. Si los negocios están abriendo, no quiere decir que vayas ya. Si quieres hacer ejercicio, no estás obligado a ir al gimnasio para hacerlo. No vayas. Hazlo en otros lugares, como este famoso personaje que presume su rutina de ejercicio. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Eso. Mira. La chulada. Ahora otra vez para arriba. Limpio. Eso. Piensa en tu nena, en tu ex. Échale solo, muñe. Agárrese, machín. Sin miedo al éxito, papi. Ya hablamos de todo lo que puedes hacer para evitar exposiciones innecesarias. Si te preocupa más mantenerte con vida que mantener el estilo de vida que tenías antes, no te expongas. Todos tenemos la tarea de hacer lo mejor para nosotros y no tener miedo a cuidarnos o evitar actividades si estas nos hacen sentir incómodos. Finalmente, habrá que entender que esta nueva normalidad no va a ser definitiva. Estos cuidados extremos muy probablemente sean solo temporales. 6. Mantener el régimen de autocuidado.
Si ya iniciaste con hábitos muy sanos en tu vida, no los interrumpas. Sigue haciendo ejercicio, sigue comiendo sano, leyendo, meditando. Mantén una rutina y sé amable contigo mismo. Tente paciencia. De momento, no van a volver nuestros viejos modos de socializar, de interactuar, de vivir. Tente paciencia. 7. Finalmente, si las cosas no salen como lo planeaste y hay ansiedad en el transcurso de la adaptación, haz una pausa, ponte cómodo, haz ejercicios de relajación y respiración. Si requieres más ayuda, pídela, estamos para apoyarte. Y hasta aquí esta cápsula que espero te sirva para conocer un poco más y cuidarte un poco más en todos los sentidos. Si crees que este contenido pueda servirle a otros, compártelo con toda confianza. Nos vemos en la próxima y mientras tanto cuídate mucho en cuerpo y mente. Ok, señor Jiménez, ya entendimos que le gusta comer. Dígame entonces cuál es su plato favorito. Bueno, mi plato favorito es el hondo, porque le cabe más.